Saludos fanáticos de los Dallas Mavericks de alrededor del mundo, bienvenidos a su espacio seguro para hablar de su equipo favorito de la NBA en español. Partido contra Indiana, yo sé que ya tiene un par de días, pero quería hacer este análisis un poquito más con la cabeza fría, a lo mejor sin, no la euforia porque si bien se ganó, fue un partido contra el segundo peor equipo del oeste, un equipo que empezó 0-4 esta temporada y que tenía muchas bajas aparte, ¿no? Entonces vamos a empezar un poquito a repasar lo que pasó, muy a grandes rasgos, ¿no? Para empezar, en principio, instantes antes del partido, había salido que Anthony Davis debe estar disponible para este partido, ¿no? Contra Indiana, que al parecer no había sido nada grave. Y pues bueno, eso resultó en algo muy malo. Pero es una tendencia que ya ha traído el staff médico del equipo, ¿no? Esto de forzar un poquito lo que los jugadores regresen para mejorar el rendimiento colectivo, que pues al final resulta en afectaciones más graves a la salud de los jugadores, ¿no? Bueno, dejando ese tema un poquito al lado, el hecho de que Davis sale del partido en los... No, el primer cuarto creo que lo jugó completo, perdón. Al principio, a inicios, mediados del segundo cuarto, es cuando tiene esta disputa por un rebote ofensivo, me parece, y cae mal. Cae con el pie completamente plano, la molestia es inmediata y pues bueno, termina abandonando la duela, ¿no? Como tal. Dejando ese tema ya un poquito de lado, lo había visto un poco disperso en sus participaciones, dando pases errados, decisiones que no tenían como mucho sentido para arrancar el partido, ¿no? Conectando esto, alguien a quien he visto también muy disperso en este inicio de temporada en general, en estos primeros 5 partidos, es a Klay Thompson. Creo que ya es algo preocupante todo este tema. No puede ser un jugador de tu alineación inicial, es un titular básicamente, es tu tercer jugador mejor pagado solo por debajo de Davis y Kyrie. Y pues bueno, te está promediando 8 puntos por partido. Su selección de tiro ha sido horripilante en los 5 juegos. Incluso en la victoria contra Toronto, lo decíamos ya en el episodio pasado, no era algo que deslumbrara para nada por lo bueno. Entonces sí. Ok, siguiendo con el transcurso del partido. 30-25 al final del primer cuarto. Y la verdad es que Indiana había iniciado de muy mala manera, tirando casi igual de horrible que Dallas. Los Mavericks solo llevaban diferencia de 5 puntos. Más bien, diferencia favorable de 5 puntos gracias a que Indiana de verdad falló muchísimo. A quien sí vi muy bien en este partido fue a Russell, a D'Angelo Russell, con errores puntuales, pases cerrados en ciertas posesiones, pero que era el que parecía el único que intentaba hacer algo por este equipo, ¿no? Básicamente, la verdad es que un primer cuarto muy pero muy destacable. Y de repente, la hecatombe de... Ahora, si el partido contra Oklahoma, el tercer cuarto había sido el malo, ahora contra Indiana, el segundo cuarto fue el malo. Porque de verdad, empezaron a meter, a anotar canastas, a posesión que tenían, posesión que aprovechaban, perdón. Y Dallas, pues todo lo contrario, ¿no? Hubo un momento en el que el equipo estaba sin respuesta, sin absolutamente ninguna manera de anotar. Intentaban triples, fallaban. Intentaban coladas, fallaban. La verdad es que fue un segundo cuarto, así como contra Oklahoma había sido el tercero. En esta ocasión el segundo fue uno horripilante de ver. Aquí la salvación fue la banca, ¿no? O sea, actuaciones buenas como la de Dwight Powell, como la de Brandon Williams, como la de D'Angelo Russell propiamente, que había venido desde la banca. Pues sí, la banca vino a rescatar este partido, junto con Max Christie y Cooper Flagg, ¿no? Otro partido en el que Cooper
brilla. Básicamente el segundo doble de su carrera con 15 puntos y 10 rebotes. Christie también muy, muy, muy ganada esa primera titularidad. El martes creo que fue el partido contra Indiana. No, el miércoles. Eh, 10 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias. La verdad es que ha estado ahí el tipo cuando se le necesita, ¿no? Para anotar, para asistir. Y sobre todo, una cosa que noté mucho es que tanto Brandon Williams como D'Angelo Russell se asociaban mucho con él para la creación de juego, ¿no? Básicamente, esta cuestión de va D'Lo, avanza la primer mitad de la cancha, y ahí entonces cuando Christie en ofensiva era el que repartía de cierta manera el juego, ¿no? Era el que encontraba los pases, el que hacía los pick and rolls. Hay una jugada muy buena ya más avanzados en el partido, pero quería destacar mucho esto, que en la que Christie hace un pick and roll, un pick and roll con Powell ya para que solo llegue a dunkear. Y creo que esa jugada es un buen resumen de todo lo que pasó a lo largo del partido, ¿no? Que, ok, conducía a alguno de los votadores para no perder la posesión atrás de la media cancha, y en ofensiva eran Bewill o Christie los que generaban las oportunidades de tiro, ¿no? Y ese es al otro punto al que quería llegar. Dwight Powell con un partido impresionante, 18 puntos y 6 rebotes, poniéndose básicamente la camiseta en la ausencia tanto de Gafford como de Lively como de Davis. Y pues yo creo que es un hombre en el que siempre puedes confiar. Desde la temporada pasada que se veía que había problemas con los centros, con los postes básicamente. Era alguien bastante seguro, consistente. Por algo lleva más de 10 años en el equipo, ¿no? Y la verdad es que los fans le dieron el amor que siento yo que necesitaba a alguien que les diera esa emoción por el juego otra vez después de los horripilantes 2 primeros partidos y el partido contra Oklahoma. Entonces, bueno, eh, tanta fue la mejoría al entrar Powell que empezaron a retomar un poquito, a ganar rebotes. Indiana también empezó a fallar un poco los tiros y se fueron 3 abajo al medio tiempo, ¿no? Durante este medio tiempo más bien, se confirmó que Davis no regresaba al partido. Entonces básicamente tendríamos muchísimo más juego de Dwight Powell, ¿no? Muchos más minutos al canadiense. Y habían tenido en la primera, sobre todo en el primer cuarto, vi que empezaron muy muy mal. Tuvieron 8 pérdidas, una cosa así solo en el primer cuarto, y pintaba para hacer la verdad es que un muy mal partido y seguir con esta inercia de pérdidas que es uno de los principales problemas que ha tenido el equipo en este inicio de temporada, ¿no? Empezaron a jugar muy bien en el tercer cuarto. Williams, después de la polémica que había sido que había resultado su arresto por posesión de sustancias ilícitas, en el tercer cuarto es el que acarrea el equipo, básicamente, ¿no? Incluso junto con Dwight Powell y con Max Christie, son los que empiezan a anotar los puntos, los que empiezan a generar la ofensiva. Sobre todo a Dwight Powell lo vi muy bien en defensiva, ¿no? En la fase ofensiva del juego, cuando Indiana intentaba acercarse. Sobre todo en ese tercer cuarto creo que quedó muy claro su dominio, ¿no? Y Williams de repente empezó, la inercia positiva que generó fue tanta que hasta Caleb Martin, que ha sido con todo respeto, yo sé que nunca voy a llegar a esos niveles, pero que ha sido un muertazo desde que llegó el equipo con el traspaso de Quentin Grimes a Filadelfia. La verdad es que Caleb Martin no ha llenado ese otro hueco bueno, era bastante importante en ofensiva, no tanto como generador de juego, sino como opción de tiro, ¿no? El miércoles, perdón, sorprendió. La verdad es que el partido ni siquiera estaba definido todavía. Dallas tenía un dominio bastante marcado, pero fue esos 2 triples, porque fueron 2, no seguidos, pero fueron 2 triples bastante importantes para consolidar ese dominio, ¿no?
junto con los triples de Christie, las coladas de Brandon Williams y demás, ¿no? Después de eso brilló el rookie, el futuro rookie del año de esta temporada, Cooper Flag. Vi que se acopló mejor que al ritmo que imprimieron Williams y Powell. Vi que se acopló muchísimo mejor ese ritmo que al ritmo que traen los titulares, básicamente, que es horripilante para efectos prácticos, ¿no? Se había asociado muy bien con Lively, se había asociado muy bien con Christie, pero con los demás, pues no tanto con Clay como con Davis, como con PJ también, si bien jugó decente contra Oklahoma, este partido pasó un poquito sin pena ni gloria, con tan solo 9 puntos en la fase de rebotes bastante bien, con 11 y 2 asistencias. Pero igual yo creo esperarías muchísimo más de uno de tus titulares, ¿no? Sobre todo en un partido contra un equipo que venía de resultados muy malos, que viene de resultados muy malos, que no ha encontrado un inicio claro. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Y luego, para terminar con este repaso un poquito del partido, Nagy ya hacia el final del encuentro resultó en algún choque, en alguna colisión, salió con molestias en el hombro. Nada más, al parecer no ha sido nada grave, no han salido reportes médicos que nos confirmen que su situación sea algo de importancia. Y bueno, victoria al final. A destacar el partido de Cooper Flag, de Brandon Williams sobre todo, y de Dwight Powell, ¿no? Creo que fueron los tres hombres más importantes en la fase tanto ofensiva como defensiva, ¿no? El Flag es importante que esta temporada es de transición. O sea, ok, no importa lo que diga la gerencia, no importa que traten de decir otra cosa, esta temporada es de transición, sobre todo considerando que tienes un prospecto como Flag, ¿no? Al que tienes que desarrollar. Sobre todo ahora es importante que, siento yo que le cargaron mucha presión en los primeros 2, 3 partidos, ¿no? Que se esperaban muchas cosas que de repente explotara, como lo hizo Edgecombe con 36 puntos, 25 rebotes, 40,000 asistencias y demás. Y pues la verdad es que no, ha tenido más bien un inicio bastante regular, ¿no? Pero es un rookie, es un chamaco de 18 años que este año cumple 19. Entonces, básicamente eso, ¿no? Tenemos que también dejar de cargarle un poquito tanto la mano a Cooper, no esperar, más bien, que haga 25 puntos todos los partidos, que no haga 30, que no se cargue al equipo al hombro, porque es algo que no va a hacer como rookie, por más buen prospecto que sea, ¿no? Le hace falta experiencia, agarrar maña y demás, pero se ve que la confianza la va recuperando poco a poco de sus años de básquetbol colegial, bueno, de su año, básicamente que estuvo con Duke, el último, del pasado. Y pues eso, ¿no? Ahora el equipo ya se encuentra en México, llegaron ayer en la noche, tanto Detroit como Dallas, tanto Pistons como Mavericks, ya se encuentran para disputar su partido de la Ciudad de México el sábado. Y con esto resulta que nos llega en la mañana una de las noticias más ah, esperables, pero decepcionantes al mismo tiempo. Y es que Anthony Davis, lo más probable es que se pierda el partido del sábado contra los Pistons debido a las molestias que tuvo el encuentro pasado contra Indiana. Y esto es algo que se criticó mucho el día del traspaso de Doncic, que lo cambiaste por un jugador que era muy propenso a lesiones, junto con lo apurado la presión más bien con la que carga el equipo. No sé si puesta justo por este traspaso, no sé si puesta por que ganaron el pick número 1 de la lotería, pero sí por quererlo apurar, por arriesgarlo a jugar contra Indiana, que el equipo yo creo se vio bien sin él, no es por
demeritarlo, pero el equipo contra Indiana se vio bien sin él. Ya dijimos, Powell, Williams, Flagg brillaron, Christie brilló. La verdad es que ha sido uno de los más certeros. Estaba yo viendo aquí la nota en porcentaje de tiro. Es el cuarto mejor tirador de tres. Es el cuarto jugador que mejor porcentaje tiene en la liga. Con 51.9% de toda la liga en general. La verdad es que muy, muy bien ganada esa titularidad, perdón, contra Indiana. Entonces, pues sí, Detroit va a ser un equipo duro. En este momento son sextos en la conferencia este con resultados de 3-2. Su último partido fue una victoria de 19 puntos contra Orlando. Un partido antes perdieron contra Cleveland. Se ha visto en este inicio igual irregulares. O sea, es sorpresivo también porque en su debut perdieron contra los Bulls. En su segundo partido le ganaron a los Rockets, que es uno de los pesos pesados esta temporada. Le ganaron a los Celtics, que son unos Celtics que están en proceso de desarmado. Contra los Cavs, contra Cleveland, perdieron igual por 19 y se desquitaron ahora con Orlando. Entonces mañana 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, quién sabe qué vaya a pasar. La verdad es que es un equipo que se ve fuerte en el este. Se ve fuerte en el este. Los únicos que están arriba de ellos son Chicago, que la verdad es que junto con Filadelfia ha sido de las sorpresas de este inicio de temporada. Siguen invictos hasta ahora con récord de 4-0. Le sigue Milwaukee, que va 4-1. Miami y Cleveland con 3-2. Y bueno, habrá que ver qué pasa el sábado. Por el momento, el único reporte de lesión importante es ese, el de Davis. Habrá que esperar más bien noticias de cómo van evolucionando las lesiones tanto de Lively como de Gafford. Habrá que sentar, yo creo, un ratito a Clay en la banca y darle su posición en la titularidad a D'Angelo Russell, que la verdad es que estos dos partidos lo ha hecho bastante, bastante bien, ¿no? Clay, la verdad es que no anda, su decisión de tiro ha sido horrible. D'Angelo Russell, igual 14 puntos, perdón, 5 asistencias. La verdad es que este par de partidos ha estado bastante, bastante bien. Igual desde el juego contra Toronto trae una inercia bastante buena, quitando un poquito la irregularidad de su mala decisión de tiro. La verdad es que ha ido bastante bien. En defensa no es un jugador que destaque demasiado, pero ha hecho su trabajo. Necesitamos también que otros jugadores como Najee Marshall destaquen tantito. Que Aiden Hardy, la verdad es que nunca he esperado nada de él y seguiré sin esperarlo. Mi alineación titular, básicamente para empezar el partido, sería la siguiente: con Davis fuera, ¿no? Russell de 1. A lo mejor Christie de alero de 2. Cooper Flag de 3. PJ de 4 y Powell de 5. ¿No? Entonces, aventar un poquito lo mejor que tenemos en este momento con Brandon Williams en la banca. Que bueno, si sigue con esta inercia contra Detroit, se le va a agradecer mucho. Y básicamente es eso, ¿no? Que después de una polémica tan sensible como esa, que por posesión de sustancias haya tenido un partido así, es muy bueno, habla muy bien de él, que esta asociación con Christie positiva siga y esperaremos a ver qué pasa en el partido contra los Detroit Pistons de este sábado. Lamentablemente no voy a poder estar ahí, no alcancé boletos, se vendieron muy rápido, pero ya esperaremos al próximo año o a la siguiente visita de los Dallas Mavericks a la Ciudad de México. Hay que esperar el partido, hay que seguir apoyando el equipo, criticar donde hay que criticar y a quién hay que criticar, porque realmente, para ir ya cerrando un poquito este episodio, vi que había muchos tweets, a lo mejor no de fanáticos de los Mavs en sí, pero sí de otros equipos que criticaban mucho el rendimiento de Cooper. Y la verdad es que
pues sí, no han sido... Ha tenido un par de partidos bastante olvidables, pero también ha tenido actuaciones magistrales, como por ejemplo contra Toronto, que hizo 22 puntos, una cosa así, que fue un doble doble, igualó un récord que solo Kobe Bryant tenía hasta este entonces hay que tener paciencia, no hay que... Esta temporada no se va a competir, hay que ser honestos. Si entran a playoffs y tienen una buena postemporada, la verdad es que ya sería bastante ganancia con la poca planeación o la mala planeación que se tuvo para esta temporada. Habrá que ver si firman a alguien más. No sé si puedan firmar a alguien más, creo que ya no. Este es un equipo que está armado para ganar ahora, pero dependemos muchísimo de las lesiones tanto de Davis como Gafford y Lively, sobre todo, ¿no? Que son los jugadores que pueden representar un cambio, sobre todo en los puntos en la pintura, que fue uno de los que ha sido uno de los puntos importantes para Dallas en este inicio, ¿no? Con la mayoría, la mitad básicamente, de puntos en la pintura, ¿no? Y como último tema me gustaría aclarar o tocar el punto de los 5 juegos en casa, ¿no? Básicamente esta rachita de primeros 5 juegos que pues hay que tomar en cuenta que la localía en temporada regular no es un factor tan importante. Incluso empieza a no serlo en playoffs, ¿no? Estaba, mientras veía el partido, durante el segundo cuarto me parece, ESPN sacó un gráfico de todas estas, como las veces que varios equipos empezaron con 5 o 6 juegos en casa. Y pues la verdad es que el récord no es tan diferente a lo que ha tenido Dallas en este inicio, ¿no? Hay equipos que se iban 2-3, 3-2, 4-1, que era de los más impresionantes, ¿no? Pero realmente no es que iniciar de local te dé una ventaja inicial, ¿no? Entonces, para que tampoco la gente se alarme, es un nuevo equipo, es un nuevo inicio, difícil inicio, pero no es algo que sea imposible de revertir o una situación compleja a la que darle la vuelta, como por ejemplo en la Indiana, ¿no? Que tienen un inicio de 0-4 sin estrella, con bajas sensibles y pues que solamente les quedará esperar. Entonces ánimo, habrá que esperar qué pasa en el partido contra Detroit de este sábado. Y eso sería todo por mi parte, nos vemos a la siguiente. Chao.